Bien, chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar dos temas en realidad: diatidosis y gastritis esposa. Hay características particulares en la fisiología de la pediátrica, pero la mayoría de las fisiopatologías, las etiologías, los signos y síntomas es similar al adulto. Entonces ustedes ya han hecho curso de medicina interna, de la fisiología, entonces estas cosas es un recordar y más que todo. Y estas enfermedades se las conocen como zoonosis. ¿Por qué se le conoce como zoonosis? ¿Por qué? ¿Ah? Porque afectan a los animales y el hombre de metiche también se ve comprometido, ¿verdad? Entonces se dice que es una zoonosis. En la zoonosis, o cuando hablamos de estos parásitos, nosotros entendemos que definir bien lo que significa un huésped definitivo, un huésped intermediario, un huésped accidentado, ¿cierto? Entonces, ¿qué entendemos por huésped definitivo? Un huésped definitivo es aquel que el parásito realiza su reproducción sexual. ¿Alguna otra definición de huésped definitivo? Muy bien. Entonces, la forma adulta del parásito es el huésped que alberga la forma adulta o la forma que tiene un ciclo sexual, reproductivo sexual, es el huésped definitivo. ¿Y cuál es el huésped intermediario? El que alberga el parásito en su estadio larval, ¿correcto? Y huésped accidental es el metiche del hombre, ¿no? El que se mete en el ciclo biológico sin ser obligatorio que esté allí. Entonces hablamos de zoonosis, de ciclo de vida, huésped definitivo, huésped intermediario y huésped accidental. Entonces la hiatidosis, como la cisticercosis, son enfermedades causadas no por la forma adulta del parásito, por el estadio larvario del parásito, ambas. Entonces es la hidátide en el caso de la hiatidosis y el cisticerco en el caso de la ¿cuál? No, pero la enfermedad cisticercosis. El cisticerco de la cisticercosis es la forma larvaria, ¿de acuerdo? Y de eso tienen que ustedes tenerlo claro. Uno puede tener el parásito, y si tengo el parásito se da una... ¿Qué enfermedad se da si yo tengo la forma adulta del cisticerco? La teniasis. Entonces yo puedo... ¿Qué parásito que me produce el cisticerco? El cisticerco. ¿Qué parásito es? Los huevos de la tenia. ¿De cualquier tenia? De la tenia solio. Uno puede tener, un adulto o una persona puede tener la tenia solio en su intestino. ¿Ok? Y si tengo la tenia solio será la teniasis. ¿Sí? Bien. Entonces esa diferencia es importante. Ahora vamos a ver. Bueno, y la hiatidosis, el parásito adulto es el Echinococcus. ¿El Echinococcus puede vivir en una persona? O sea, yo puedo tener Echinococcus en el intestino, como tengo tenias. El Echinococcus granuloso, que es la que tenemos en Perú, ¿dónde vive? En el intestino del perro. No vive en el humano. Por alguna razón no tendrá receptores, no se adhiere, no le gusta la mucosa, es fea, qué sé yo. El asunto es que solo está en el intestino del perro, no en el humano. La tenia solium sí puede estar en el intestino humano.
¿Quién se atreve a decir qué parásito es? Es una tenia. ¿Alguien podría decir que es tenia solium, tenia saginata? ¿Cuál es la diferencia entre la tenia solium y la saginata? ¿Ah? Miren, los parasitólogos le encuentran muchas diferencias, ¿ah? Los tamaños de los proglótidos, no sé qué, no sé cuánto, la dimensión y no sé qué más. Pero para mí lo que me quedó claro es que la tenia solium tiene ganchos. Por eso se llama tenia armada. Y la tenia saginata no tiene ganchos. La tenia solium es la fea porque esta si va a sus huevos me puede dar cisticerco. La tenia saginata no le tengo miedo. Esas no, sus huevitos no me atienden. Y esta es otra tenia, pero difícil saberlo cuál es, ¿verdad? Y esa es la cabecita de la tenia, ¿no? En este caso sí tiene una corona de ganchos y tiene ventosas, es una tenia solium. Y este otro bichito, que suele ser pequeño, medir milímetros, solamente 3 a 5 milímetros, es una tenia que tiene 3 proglótidos, inmaduros, maduro y grávido, es la tenia del perro, la de Echinococcus. Pero los agentes causantes de la hidatidosis y la cisticercosis, el agente causal son los huevos de esas tenias. Y los huevos de esas tenias se ven así en el microscopio electrónico. Difícil saber si ese huevo es de tenia saginata o de Echinococcus. De repente alguien acá hay un parasitólogo y me dice, no, entonces hay diferencias por aquí y por allá, pero la verdad que yo nunca le encontré diferencias en mis prácticas de parasitología. O sea, son los agentes etiológicos, los Echinococcus. Hay varios tipos de Echinococcus, pero el que tenemos nosotros en el Perú es el Echinococcus granuloso. En otros países hay los otros Echinococcus. Y el cisticerco es causado entonces por la larva de la tenia solium, que está allí y se ubica en cualquier parte del organismo. En cualquier parte del organismo. En el cerdito ya sabemos que en el músculo está habitual, pero en la persona puede ubicarse en varios lugares. ¿Y cuál es el lugar favorito de los cisticercos? Y eso tiene una explicación fisiopatológica también. ¿Ah? ¿Por qué va más al cerebro? Entonces les había dicho que la forma infectante es el huevo, y ahí están los huevos que no se pueden diferenciar, son muy resistentes estos huevos, resisten la humedad, el calor, la temperatura, etc. Mejor en climas secos, etc. Y acá vamos a revisar lo que es el ciclo biológico. Entender el ciclo biológico les va a permitir efectuar las medidas preventivas correspondientes, ¿no? Las medidas sanitarias preventivas correspondientes. El primer ciclo biológico que vamos a estudiar es del Echinococcus, ¿no? De la tenia del perro. Esta tenia del perro entonces vive ¿dónde? En el intestino del perro. Y se elimina en las heces sus huevos, los cuales son infectantes. Estos huevos van a contaminar principalmente los pastos de los campos, donde ellos viven, ¿no? Los perros ganaderos, por ejemplo. Y estos pastos contaminados con las heces del perro, en la cual se eliminó los huevos, van a ser ingeridos ¿por quiénes? Por los herbívoros, ¿no? Las ovejitas, pero pueden ser otros herbívoros también. Ingieren este pasto, ingieren estos huevitos, y estos huevitos luego de la acción gástrica eclosiona a nivel del intestino delgado. Y este embrión va a penetrar la mucosa intestinal y va hacia los vasos linfáticos y venosos, llegando a circulación corta. Entonces el primer órgano que van a atacar o afectar o a infestar es el hígado. Es el hígado. Y muchos se quedan allí y otros siguen avanzando. Y por vena cava inferior llegan a aurícula derecha, ventrículo derecho, venas, arterias pulmonares hacia el pulmón. Y el pulmón, los capilares son mucho más pequeños que los sinusoides hepáticos. Entonces ahí se va a quedar la mayoría. Y empezarán a crecer a nivel pulmonar.
Es por eso que la mayor incidencia de quistes se da a nivel hepático y pulmonar. Allí es que van a empezar a crecer el parásito. Y el organismo forma un rechazo, una defensa contra el parásito, generando una reacción inflamatoria llamada suficia. Y este quiste va a crecer dentro de estos órganos. Y el crecimiento del quiste, cuando estudiaba medicina, me decían que era 1 centímetro por año. Y probablemente sea así para la persona adulta. Pero en los pacientes pediátricos, en los niños, el crecimiento del quiste es mucho más acelerado. Yo he tenido la oportunidad de ver a niños de 7 años, de 4 años, con quistes ciatídicos pulmonares de 8 centímetros. Difícil creer que estos niños infectaron a nacimiento, ¿no? Difícil creer. Generalmente lo han hecho cuando han empezado a caminar, tener los tazos, etc. Probablemente cuando tenían 2 años, 3 años. Y si a los 4 años, 6 años tenían quistes ya de 8 centímetros, la velocidad de crecimiento del quiste en el paciente pediátrico es mucho más que 1 centímetro por año. Debe ser alrededor de 2 a 3 centímetros por año. Y la velocidad va a ser dependiente de la edad también. Y que está en función a la resistencia que le ofrecen los tejidos. Un pulmón de un niño de 2 años es diferente a un pulmón de un niño de 8 y diferente a un pulmón de un adulto. La resistencia va a ser diferente, por lo tanto la velocidad de crecimiento del quiste es variable. Entonces, ese quiste que está creciendo en el hígado y en el pulmón, en su interior va a formar unos protrescoles, conocidos también como arenilla típica. Y los protrescoles no son más que las cabecitas de los parásitos en miniatura. ¿Ya? Estos protrescoles que se desarrollan en estas cavidades quísticas, su función es seguir con el ciclo biológico. ¿Y cómo va a seguir? Pues ahí están, y de pronto esta ovejita es sacrificada porque le llegó la hora. Y el campesino la mata y encuentra su pulmón lleno de quistes. Adiós, chanfainita. Y el higadito también lo encuentra con quistes. Entonces, ¿qué hace el campesino? Le da de frente a su perro, porque el perro le ayuda, el perro le va, le cuida sus ovejas. Entonces, mira, lo blaste, le dice, ten tu hígado. Y el perrito, afanoso, se lo come todo. Pero al comerlo, le está ingiriendo esos protrescoles. Y esos protrescoles en su intestino van a emerger y se adhieren a su mucosa intestinal y empieza a crecer el parásito adulto, el Echinococcus, que nuevamente empezará a eliminar sus huevitos en el perro y de esa forma se cierra el ciclo biológico del Echinococcus. Bueno, entonces el metiche, el hombre, ¿dónde está? Está en que el hombre convive con el perro, ¿no es cierto? Convive con el perro, juega con el perro, y el perro pues no tiene un aseo muy bueno que digamos, hace su caquita donde quiera, y no se limpia, no se lava, y tiene la caquita pegada en el pelaje, porque el perro también se da sus portarenas en el campo, y la persona va, lo acaricia, lo abraza, algunos lo besan, etcétera, etcétera. Y en sus manos se quedan esos huevitos, los cuales al coger un pan, coger algo, se lo llevan a la boca y limpian. Y ese ciclo que hizo en la ovejita para llegar al hígado del pulmón lo hace en la persona. Obviamente el quiste se quedó en la persona y la así es como la persona vive, es objeto de esta enfermedad llamada higadrosis, que afecta su pulmón principalmente. Se dice que el lado derecho es mayor, el hígado, pero hemos visto higadrosis en varios lugares. El caso más extraño que fue motivo de llevarlo a la Sociedad Peruana o las reuniones que tengo con la Sociedad Peruana de Pediatría, en el capítulo de infectología, fue el caso de una niña de 10 años que llegó a la emergencia por taquicardia. Por taquicardia. Y había arritmia cuando le examinamos. Entonces vino el cardiólogo de turno. El cardiólogo de turno dijo: vamos a hacerle una ecocardio.
El cardiólogo la llevó para hacer su ecocardio y encontró un quiste de 9 centímetros en el centro de un vesícula. La niña estaba viva del milagro. Porque ese quiste se rompía y generaba un shock anafiláctico probablemente que se moría. Esa niña estuvo hospitalizada con nosotros, se logró operar, se operó, se le quitó el quiste, se le encontró también 2 quistes hepáticos, pero lo que se operó en ese momento fue el quiste cardíaco. Pero no está bien ahora. Nunca viajó, siempre estuvo en Lima, vivía en Comas, en un cerrito, y ya tenía esta niña 11 años, me parece, cuando se llegó. Tenía un quiste de 9 centímetros y vivía de 6, 8. Nunca viajó fuera. La única historia es que encontró hace 8 años, encontró un perrito que llamaban Blanca. Lo encontraron en la calle y se la llevaron a la casa. La criaron y es de esperar pues que ese haya sido el foco, ¿no? Entonces, hemos encontrado quistes ciatídicos a nivel de ojo, que son rarísimos, lo hay. A nivel de riñón, también, pero la mayoría va a ser a nivel pulmonar y hepático. Entonces, toda imagen quística en nuestro país que compromete el hígado, que compromete el riñón y que se ve de bordes regulares, en la ecografía a veces se logra ver la línea típica en el quiste. Esos quistes, ¿de dónde vienen? Viene de la sierra central, viene de una zona donde hay, sabemos que la fibrosis. Decimos y pensamos que una primera posibilidad es una diatirosis. No les digo que sea, sino que es una primera posibilidad. Entonces hay que hacer los estudios correspondientes para aclarar el diagnóstico de diatirosis. Bueno, ese es el ciclo que se los he contado, ahí está más bonito, a colores. Ahora vamos a hablar del ciclo biológico del el cisticerco. Y acá voy a decir qué pasa con el cisticerco. ¿Dónde es el huésped definitivo, habitual del cisticerco? El cerdo, ¿no? El cerdo tiene la Taenia solium en su intestino delgado. Es el huésped definitivo habitual, pero el hombre es un metiche. Y acá se mete para 2 cosas, para huésped definitivo y para huésped intermediario. En la equinococosis solo era huésped intermediario. Acá también puede ser huésped definitivo y huésped intermediario. Entonces, tanto el cerdo como el hombre que tienen a la Taenia solium eliminan los huevitos en sus heces. Estos huevitos contaminan el medio ambiente donde vive el hombre o donde viven otros cerdos. No estoy diciendo que el hombre sea un cerdo, sino que conviven o viven cerca. Entonces, el cerdo elimina las heces con proglótidos que contienen los huevos maduros de la Taenia solium y son ingeridas muchas veces por el propio cerdo, y el cerdo lleva estos huevos a su interior, a su sistema digestivo, al igual que el hombre, y estos huevitos dentro de la mucosa intestinal también del intestino delgado van a eclosionar, van a penetrarse, este embrión está tanto, ingresa dentro del torrente sanguíneo, pero es mucho más pequeñito que el hemos visto antes. Entonces alcanza el torrente la circulación mayor, o sea, no se queda en el hígado, no se queda en el pulmón, alcanza la circulación mayor. ¿Y cuál es nuestro órgano más irrigado? El que requiere más oxígeno y sangre. El cerebro. Y esa es la razón por la cual el débito cardíaco que más llega es al cerebro. Allí es donde llegan también una gran proporción de estos huevitos de embriones que sacaron hacia el cerebro, y es donde ahí sí se tira. Pero también va a nuestro segundo órgano más irrigado, que son los músculos o nuestros riñones. Entonces, donde se queda en el capilar atrapado, empieza a desarrollar este parásito en su estadio larvario llamado cisticerco, y donde esté va a generar la sintomatología correspondiente. Es decir, si tenemos al cisticerco a nivel cerebral, una de las principales manifestaciones, porque no es la única, es convulsiones. Por eso que en nuestro país, gente joven, adultos jóvenes, adolescentes que tienen una primera crisis convulsiva,
y se le hace una tomografía y se encuentra una imagen granulosa en el cerebro, una TAC, una de las posibilidades es sí, hipertrofia. Ahora con los TEM, los últimos, los más modernos, incluso se ve hasta los scores. Entonces es el diagnóstico más fino, pero antes no era tan claro. Ahora sí es más claro diferenciar una cisticerco. Y el diagnóstico diferencial por epidemiología y estadística en nuestro país era granuloma cisticerco o tuberculosis. Que eran las dos causas número 1 de convulsiones en gente joven en nuestro país. Pero si cisticerco va, digamos, hacia la zona muscular, puede generar dolores musculares. Si va hacia el riñón, puede causar problemas a nivel de las, digamos, obstrucciones, puede causar síntomas y signos según el área donde está ubicado. O sea, no hay una clínica específica para cada uno de estos parásitos, va a depender dónde se ubican. En el caso de la hidratidosis, si el parásito está en el pulmón, al principio puede no dar síntomas, porque es pequeño. 1 centímetro en mi gran pulmón no me da nada. Pero si ya alcanza 8, 10 centímetros, ya comprime bronquios, ya compromete pleura, o se rompe hacia el árbol bronquial, genera una vómica, genera una infección, un absceso. Entonces la sintomatología clínica va a depender de la localización, del tamaño, del número de parásitos que están involucrados. ¿De acuerdo? Entonces la hidratidosis pues se dice que es de distribución mundial, fundamentalmente en zonas agrícolas ganaderas, ¿no? Ya les hablé del quiste atídico, que tiene dos partes. El parásito en sí, que es la larva con el líquido atídico, que es la hidátide, y la reacción inflamatoria tisular externa, que es la adventicia. Todo ello se llama quiste atídico. El cuadro clínico les dice que depende de dónde está, del tamaño del parásito, localización, etc. Y la clínica lo mismo, va a depender de la ubicación y qué complicaciones puede dar. Hay que tener en cuenta que en la hidratidosis un problema importante es el shock anafiláctico, por la gran respuesta alergia que genera o liberación de inmunoglobulina E, liberación de histamina, cuando se rompe este quiste hacia una cavidad abierta, por ejemplo cavidad peritoneal, pleural, a nivel de bronquial, etcétera. Y si esa sangre es mucho peor. Por eso que decía que esa niña que tenía su quiste atídico en el septum intraventricular, si se rompía, la respuesta anafiláctica era tan severa que probablemente moría en el acto. En el hígado muchas veces se diagnostican de casualidad, ¿no? Cuando son muy grandes pueden dar pesadez a nivel del hipocondrio derecho, pueden dar hepatomegalia al examen físico, que llevan a un examen de ecografía y en ecografía se ve, los quistes se ven muy bien en las imágenes ecográficas. Ahí están, ¿ven? Son bien delimitadas. Las tomografías, bueno, sirven mejor para ver el número y tamaño de los quistes. Y este sí es un quiste complicado. O sea, vean la diferencia con el anterior. ¿Ves? Es un quiste de contenido líquido, pero esto ya es un absceso. A nivel pulmonar, la característica de la hidratidosis pulmonar es la vómica. Cuando se sale líquido hacia la parte externa, los pacientes lo refieren como que eliminaron un agua salada, muchas veces con contenido de membranas. Vean, ese es un quiste gigante en emitoras, de un emitoras, casi todo el emitoras compromete. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser gigantes. El signo de camalote o del menisco, el camalote simplemente es un signo en el cual el quiste está presente y existe un nivel hidroaéreo, ¿no? Porque ha habido una salida de líquido al exterior mediante la vómica. Ahí se ve mejor, un quiste con un nivel hidroaéreo.
nuevamente el signo de cambalote en el lado izquierdo y el signo del menisco en el lado derecho, donde se ve solamente como una media luna pequeñita ahí que aparece. Las TAC pulmonares también ayudan en la elaboración del quiste, y acá es más claro el cambalote, ¿no? O sea, este es el quiste. Se ha eliminado parte de él y queda un nivel hidroaéreo que dice el cambalote. Las complicaciones van a depender, como les digo, pues si hay compresión de órganos adyacentes, del tamaño. La hidratidosis secundaria. ¿Qué significa hidratidosis secundaria? Es la siembra. Por ejemplo, tiene un quiste hepático, y el quiste hepático se rompe a cavidad peritoneal, y esos protescoles que estaban dentro de un quiste único se diseminan en el peritoneo, y a partir de cada uno de ellos se empieza a generar un nuevo quiste. Entonces se genera una hidratidosis secundaria. Se puede producir por ruptura propia, pero también se puede producir por ruptura quirúrgica, o sea, al momento del acto operatorio. Y acá me permite decirles algo. Por ejemplo, los cirujanos que operan los quistes en mi hospital, los que operan en los quistes pulmonares son cirugía de tórax. Los que operan los quistes hepáticos son los cirujanos pediátricos, generales. Entonces, los cirujanos pediátricos dicen no, hay que darle albendazol antes. O sea, antes de operarlo, se da tratamiento de albendazol con la idea de matar al quiste, o sea, el quiste esté muerto al momento que van a entrar a sacarlo. Cosa que si se les rompe, o si acaso se les rompa, no hay tanto problema. En cambio, los amigos de tórax dicen no, ellos operan sin tratamiento. Y las explicaciones que me daban cuando les conversaba por qué tenían esa conducta unos y otros, era que en tórax me decían, si yo le doy el albendazol, reblandece al quiste, lo hace muy fiable. Y cuando quiero sacarlo es complicado, se me va a romper, se me deshace. Es que también el pulmón es diferente al hígado. Entonces, el cirujano de tórax prefiere que esté más durito, más intacto, más que le permita sacarlo con mayor facilidad, sacarlo entero, que no se le rompa. Esos quistes se pueden romper y a partir de esa ruptura entrar gérmenes y generar abscesos, o el shock anafiláctico que les hablaba. ¿Cómo hacer el diagnóstico del quiste diatídico? A veces es tan cantado, tan fácil, pero a veces no suele ser tan fácil. A veces tiene bigote, y no es algo. A veces ocurre eso. El diagnóstico de esta enfermedad básicamente es clínica. Muchas veces la clínica al principio no va a hacer nada. O sea, tú puedes tener tu quiste diatídico, tu cistercosis y no tienes ninguna clínica. Entonces la clínica no es tan fiable. Cuando ya la tienes es cuando está avanzado, cuando ya tienes cansancio, disnea, tos, o tienes la vómica, ya está claro. Entonces, pero sí hay que considerar la parte clínica. Y luego se considera la parte epidemiológica. Pero esta parte epidemiológica de nuestro país hay que tomarlo con cierta cautela, porque decimos nunca viajó afuera, pero es que nuestra gente se mueve mucho. ¿No? Como les explicaba el caso de esta niña, o sea, nunca viajó ella afuera, pero trajeron un perrito que sí venía seguramente de fuera. La parte de rayos X o imagenología, la ecografía y las rayos X, la tomografía, son importantes porque nos informan imagen quística, y los radiólogos también son a veces avesados. Son avesados porque hacen un diagnóstico histológico con una imagen, ¿no? Cosa que tampoco debe ser, pero se confía tanto en la imagen, no es tan clara como dicen ellos, y lo estoy viendo los scores, porque si estás viendo los scores, pues, es una cistercosis, ¿no? Pero ellos se guían en las características radiográficas y a veces ponen imagen quística a nivel pulmonar sugerente o probablemente de hidratidosis, ¿no? Correlacionar con la clínica. Así lo Entonces las imagenologías es importante. Y el laboratorio, eso es un poco más cercano, más certero, porque nos ve la respuesta inmunológica de nuestro organismo a este parásito. Y esto lo hacemos mediante serología. Y la serología, cuando yo estudiaba medicina, solamente había arco quinto.
que es muy inespecífica, se hacía en el Perú, hasta que aparecieron los ELISAs. Los ELISAs son ya mucho más específicos. ¿Y qué es lo que busca la serología? Busca anticuerpos. Anticuerpos que mi cuerpo ha formado contra el quiste atídico, contra el cisticerco. Entonces, si yo tengo esos anticuerpos, es porque en algún momento he tenido un quiste atídico o un cisticerco. Entonces, indirectamente me dice que la imagen quiste que estoy mirando muy probablemente sea por el atídico o cisticerco según el resultado. Y finalmente los métodos parasitológicos, que son los métodos directos. Por ejemplo, si yo tengo un quiste, lo saco y lo mando a patología y lo abre y encuentra que es un hiatide, dice pues ciatidosis confirmada 100%. ¿No? La histopatología o la patología directa nos va a permitir confirmar el diagnóstico del 100%. El tratamiento de la hidatidosis fundamentalmente es quirúrgico, hay que sacarlo. Pero hay que sacarlo, depende del tamaño también. Porque cuando el quiste es muy pequeñito, se puede tratar de un tratamiento médico. O si el quiste está en un lugar que no lo puedo sacar, probablemente mi única opción sea el tratamiento médico. Y el tratamiento médico probado es el albendazol. 10 miligramos por kilo por día, en 2 dosis a mañana y noche, durante 4 meses, con 2 semanas de intervalo cada mes. O sea, le doy un mes, 2 semanas descansa, otro mes, 2 semanas descansa, otro mes, 2 semanas descansa, así hasta completar 4 meses de tratamiento. Y obviamente hay que hacerlo cuando no se puede hacer el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál será la prevención de la hidatidosis? ¿Cómo prevenimos la hidatidosis? A mí se me ocurre que si nos hubiera perro, adiós y adiós. Si no hay perro, se acabó el problema. Pero que seguro la Asociación Protectora de Animales me cae encima. ¿Cierto? Me vuelvo persona no grata. Entonces, lo que hay que hacer es a ese nivel actuar, o sea, evitar que el perro se infecte, que el perrito esté salvo. Entonces ahí se les puede ocurrir todo lo que quieran, ¿no? Desde que controles veterinarios periódicos, antiparasitarios periódicos, que no le den vísceras, que no los premien, que los ancochen primero bien, para que pueda comer el perrito. ¿Okay? Entonces todas las medidas preventivas del animal que no se enferme. Es evitar la infección del perro. Y ahí tienen algunas cosas que pueden leer sobre qué hacer. En resumen, ¿y cómo hacemos para que el hombre? Porque ya también, una opción es el perro, ¿sabes? Pero yo no puedo controlar todos los perros. ¿Qué medidas preventivas puede tomar el hombre para evitar enfermarse de hidatidosis y de cisticercosis? No se convencen, ¿no? No están convencidos de que qué medida preventiva puede ser la más importante. La higiene, lavado de manos. Esto entra por boca, ¿cierto? Entonces, el huevito del Echinococco granuloso está en las heces del perro, lo hemos dicho. El huevito de la Taenia solium está en las heces del cerdo y en las heces de los humanos infectados. Por lo tanto, si una persona tiene hidatidosis o cisticercosis, comió caquita. No me digan que no. Así es. Entonces, si tenemos las medidas preventivas higiénicas adecuadas, vamos a tratar de disminuir sustancialmente que la persona se infecte. Ahora, si la persona X, la semana pasada, el sábado, ha sido la semana del chicharrón, ¿no? ¿Sí? Sábado, el domingo ha sido bien tarde. Bueno, en fin, pero era de la semana del chicharrón. ¿Cuántos de ustedes han ido este domingo, que viene el padre, han llevado chicharrón a su casa para que su papá disfrute el chicharrón? ¿Cuántos? Dale más. ¿Lo saben? En nuestro país el productor de chicharrón. Supongamos que su papá no tiene pues ya una masticación muy buena,
y el chicharrón que les vendieron de un chicharrón que no lo pidieron bien, ¿ya? Y por ahí se ingirió un cisticerco. Esta ingesta esto nos va a causar cisticercosis, nos va a dar cisticercosis. Porque cuando hablaba yo en casi todos los grupos y le decía, ¿qué hacemos para no tener cisticerco? La gran mayoría me decía no comer carne de cerdo. Nadie hablaba de lavarse las manos. Pero bueno, el comer la carne mal cocida del cerdo, de forma adecuada, mal preparada, una carne tostada con cisticerco, lo que va a hacer en mí es la teniasis. O sea, el comer carne cruda, el efecto es teniasis. Ahora sí vienen las cosas más problemáticas. La teniasis por tenia sórdida tiene un problema. Que esta tenia va a eliminar los huevitos en sus prológios, pero ya están infectantes de que se cambian, se eliminan. Estos desgarpados, a veces a nivel de recto, se meten en circulación. O sea, no han salido al exterior en las heces, sino que dentro del colon, a nivel rectal, estos huevitos penetran la mucosa y se distribuyen en la circulación del hombre y generan, ¿qué genera? Cisticerco. Eso por un lado. Y por otro lado, eso se llama autoinfestación. O sea, yo puedo tener una gran higiene, ¿no? Me lavo las manos, todo, pero ya internamente se produce la infestación. Y segundo, pues la mano sucia. Se eliminan mis heces, no tengo un buen control, no tengo una buena higiene y me autoinfesto o infesto a otros, a mi esposa, a mis hijos, mi amiga, etcétera, etcétera. Bien, aclarado ello, vamos a hablar de la cisticercosis. La forma vesicular es la más común, ahí es la forma racemosa, pero en realidad la forma vesicular es la que nos interesa. Ahí está, la forma vesicular. Nuevamente, el cuadro clínico va a depender dónde está el cisticerco, cuántos cisticercos hay y qué órgano lo compromete. Yo puedo tener en el cerebro 10 cisticercos y no me pasa nada. No tengo síntomas, ningún síntoma, porque están en zonas que no generan sintomatología. Y puedo tener uno que está en la corteza y me da convulsión. Y la convulsión es fatal. ¿Ok? Entonces depende de la localización, depende del número de respuesta y la respuesta del huésped. Hay algunas personas que tienen el cisticerco en la cabeza y generan una gran respuesta inflamatoria. O sea, su sistema inmunológico lo ataca de tal forma que genera un gran edema. Y ese gran edema produce cefalea, un síndrome de hipertensión intracraniana, cefalea, vómitos, convulsiones. Otros, más relajados. Su sistema inmune es más tranquilo. Está el bicho ahí, no genera edema, no genera síntomas. Entonces depende de la respuesta inmune del huésped. Y las manifestaciones más frecuentes y graves son del cerebro, ¿no? El diagnóstico es lo mismo que el anterior. Antecedente epidemiológico, el cuadro clínico, como digo, generalmente convulsiones en pacientes jóvenes, adultos jóvenes que salen cisticerco. Una imagen que me sugiere que hay, miren cuántos hay en esa tomografía. Un montón. La resonancia es más clara y las pruebas serológicas como ELISA y Western blot son las más importantes. Acá lo voy a fastidiar algo. Ustedes hay un curso de epidemiología, ¿no? ¿Están en epidemia? No, ya, pero ya han hecho epidemia entonces. ¿Qué diferencia hay entre sensibilidad y especificidad? Bien, yo lo fastidio acá en esto porque les juro que se van a preguntar toda su vida. Que den exámenes de resultado, que den exámenes de sensibilidad y especificidad. ¿Ah? No, tus propias palabras.
¿Quién quiere explicarlo? Chicos. ¿Cuándo es una prueba más sensible y cuándo es más específica? ¿Qué pasó con la epidemiología, metodología de investigación y todos esos cursos que hacen? Porque esas son preguntas de cajón en residentado, siempre vienen. Le dicen que la prueba de Lisa son las más sensibles y las pruebas de Western-Blot son más específicas. ¿Pero qué significa eso? O sea, detecta algo, ¿sí? Algo detecta la prueba. A ver, le voy a decir lo que yo entiendo, ¿ah? Que pueden ustedes entender algo diferente o leerlo los libros de esta manera. La sensibilidad tiene que ver con la capacidad de detectar la mayoría de los positivos. O sea, casi todos los positivos me van a salir en esa prueba, pero desgraciadamente muchos de esos positivos van a ser falsos. Porque la idea es que capte todos los positivos, pero en ese afán de captar todos los positivos, van a captar algunos que no son verdaderamente positivos. ¿Okay? En cambio, la especificidad tiene que ver con captar a los verdaderos negativos. ¿Quién? No, negativos. Lo que busca el ICE es buscar los verdaderos positivos y la especificidad buscar los verdaderos negativos. ¿Ya? Esa es la idea con esas pruebas. Entonces, yo hago una ELISA y digo, pucha, salió positivo, pero ¿será verdaderamente positivo? Le hago el Western-Blot. Si el Western-Blot le salió positivo, ya no. Y si salió negativo, ya lo descartó. Porque capta el verdadero negativo. ¿Entiendes? Ok, a veces sirven las clases de parasitología para escribir el paciente. Las imágenes, ya, miren, esto parece un queso suizo, ¿no? Vean esto, qué bonito. Acá están dos cisticercos en el sistema ventricular. Eso puede generar obstrucciones al drenaje líquido cefalorraquídeo y generar hidrocefalia. ¿Puede identificar dónde está ese? En el ojo, ¿no? ¿Quién vieron? ¿Cómo se llama eso? La mácula, ¿no? Donde está el nervio óptico. Bueno, las complicaciones tienen que ver por la localización. Ya les dije hidrocefalia, pueden dar hipertensión intracraniana, también dan shock anafiláctico si comprometen el ojo, ceguera, o la miopatía pseudohipertrófica cuando comprometen los músculos. El tratamiento de la cisticercosis es también con albendazol, 30 días, por 30 días, pero a una dosis mayor, 15 miligramos por kilo por peso por día. Cuando la localización es cerebral, asociamos los primeros días corticoides. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, hay que darle sí, tiene su cisticerco allí, ha ingresado por convulsiones, vamos a darle albendazol, pero en los niños, mejor que se quede hospitalizado y le damos corticoides los primeros días. Porque cuando le demos albendazol, que es un antiparasitario, va a ir a matar al bicho. Al matar al bicho, va a generar su membrana y va a generar que salgan antígenos fuera y va a producir una respuesta inflamatoria grande, a veces tan grande que da un gran edema que compromete la salud del paciente de forma significativa. Entonces hay que darle corticoides cuando está en localización cerebral. Bueno, tratar la hipertensión, tratar las convulsiones, ya esos son temas específicos. Y ya les hablamos de la prevención, ¿verdad? ¿Preguntas, chicos? No te acuerdo. Gracias.